Muy buenas tardes. Hoy 5 de agosto, empezando el mes, uno de los mejores meses del año, porque se vienen las lluvias y se acerca el famoso Nucú para todos nosotros. Esta semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia a partir del día 1 al 7 de agosto, que fue instituida por la Organización Mundial de la Salud para que nos acordemos que nosotros debemos de tener una campaña impulsada para proteger, promover y apoyar a la lactancia materna como el mejor inicio de vida para los bebés. Iniciar en las primeras horas de vida durante los primeros 6 meses sin que se les dé agua, jugos ni otros alimentos, porque eso es lo único que necesita el seno materno, la lactancia. Y también le ayuda a que a la mamá se recupere inmediatamente y no quede con patologías agregadas como es la diabetes gestacional. Ampliemos un poquito esa imagen para que nos quede de recuerdo ahora que ustedes lo vean en YouTube, en Instagram. 8 datos sobre la lactancia materna. Se recomienda durante los primeros 6 meses, así como les comentaba, hasta los 2 años o más, los lactantes deben de seguir con la lactancia materna complementado con otros tipos de alimentos. ¿Cuál es el caso de la lactancia? Es darle protección a nuestro bebé de múltiples enfermedades, fomenta el desarrollo sensorial y del conocimiento, acelera la recuperación de la madre, como les comentaba, no caen en la famosa depresión también materna, porque tiene cerca a su bebé. Beneficia a la madre a reducir riesgos de padecer cáncer de mama y de ovario, favorece el cuidado del medio ambiente y beneficia la salud mental de la madre y el bebé por la gran convivencia que existe entre ellos dos. Si usted tiene un bebé o va a tener un bebé, no se olvide de darle el seno o no se olvide de darle el pecho, por lo menos, si no puede de más los 6 meses, 3 meses, para que su bebé tenga una protección y tenga defensas en su organismo. Y hablando precisamente de eso, el tema de hoy es un tema importantísimo, porque vamos a hablar del ultrasonido genético, que es un tema muy controversial para muchos que dicen, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, algunos ni siquiera se hacen un ultrasonido en el transcurso del embarazo, y para eso traemos de invitada a la doctora Ishel, que por poquito y se viene volando en un jet para llegar a tiempo con nosotros. Doctora, bienvenida. Hola, a su programa Conciencia Médica. Buenas tardes. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia. La doctora Ishel Díaz Domínguez, originaria de la heroica ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la Facultad de Medicina de la UNACH, avalada la especialidad de médico radiólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida al programa. Gracias, doctor. ¿Qué nos trata? El ultrasonido inició con un ultrasonido sencillo, ¿no? Y a través del tiempo se fueron formando especialidades, que de músculos, que del corazón, que del ojo, porque fue tanta lo fascinante que nos dio el mundo del ultrasonido, que se hizo ya en subespecialidades. Así es. Que antes decían que no se consideraba pues especialista el que hacía un ultrasonido general. Actualmente ya se puede considerar hasta parte del consultorio un ultrasonido pues sencillo, no de alta especialidad. Y entramos ahí en el tema de la neonatología, la medicina materna fetal. Sí. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué podemos comentar? Bueno, primero que nada le agradezco la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, como bien dijo, el ultrasonido, bueno, la radiología en sí, la radiología y la imagen, cada año, cada cierto tiempo se ha abierto un nuevo campo en cada área y hay subespecialidades dentro de toda la gama de imagen. En este caso hablamos de materno fetal y podríamos dedicarle
toda la semana completa a hablar de ultrasonidos materno-fetales. Hoy voy a hablarles del ultrasonido genético, que es con el que empezamos la valoración y el seguimiento de los bebés. El ultrasonido genético... Pero, perdón que interrumpa, ¿qué tan de cierto es que aparte de ser radiólogo, tienen que llevar un curso especial o un diplomado especial sí, para hacer el ultrasonido materno-fetal? ¿O ya abarca desde un principio de la radiología? No, de hecho, primero la medicina general, después 4 años de especialidad en radiología e imagen, y actualmente hay diplomados de 1 a 2 años dependiendo de la zona donde se realice, que puede ser en México, puede ser en Inglaterra, puede ser en España o en Estados Unidos. La especialidad dura la subespecialidad o diplomado dura de 1 a 2 años en materno-fetal solamente. El más común es el de Inglaterra, ¿no? Sí, el de la Fetal Medicine Foundation. Pero ya ahorita la Federación de Colegios de Ginecobstetricia ya están haciendo también ellos acá en México. Sí, hay varias escuelas en México. Ahorita la pues más conocida, la de la Medicina Fetal Barcelona, que tiene ya sede aquí en México, están haciendo los diplomados, ¿no? Creo que en Comitán están haciendo uno, parece. También, ¿no? sí, también hay. Bueno, antes que inicie el programa, la doctora, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar. El ultrasonido obstétrico, también llamado ecografía, es un estudio médico de imagen seguro que usa ondas sonoras para ver al bebé, la placenta, el líquido amniótico y el útero. Algo muy importante, no le hace daño, no es perjudicial, como muchas personas o muchas madres piensan que desde el momento que le están poniendo el transductor dice, oiga, está muy chiquito mi bebé, apenas va a ser 2 meses, no lo va a dejar sordo, no le va a traer alguna malformación, es completamente seguro y se puede realizar en un momento dado de una urgencia o una emergencia varias veces al día. El ultrasonido es importantísimo para ver el crecimiento y tamaño del bebé, calcular la edad gestacional o la fecha de parto, vitalidad del corazón, la anatomía del bebé durante su desarrollo para descartar problemas físicos. La posición de la placenta también es importantísima, sobre todo si va a ser una cesárea. Y la calidad del líquido amniótico, que poco a poco nos va a explicar la doctora cada paso de lo que estamos explicando de manera superficial. El ultrasonido al inicio puede ser vaginal y posteriormente puede ser abdominal. Hay 3 ultrasonidos importantes durante el embarazo: el ultrasonido genético del primer trimestre, el estructural del segundo trimestre y el de crecimiento del tercer trimestre. Se realiza el genético previo a lo que nos platique la doctora con mayor profundidad. Se realiza entre la semana 11 y 13, algunos llegan hasta las 14 semanas, midiendo la longitud del feto, la translucencia nucal, para valorar riesgos de anomalías cromosómicas como el famoso síndrome de Down, y también le apoya a la madre que en un futuro no vaya a tener una preeclampsia o un parto prematuro. El estructural se realiza entre la semana 18 y 22 de la gestación. Revisa a fondo la anatomía del feto, detecta malformaciones congénitas como de la cabeza, el cerebro, rostro, tórax, corazón, abdomen, columna vertebral y extremidades. Esto es importantísimo. La otra vez me dice una señora, oiga doctor, me habló de Puebla. Tengo 22 semanas de embarazo. Ok. Y me están diciendo que mi bebé va a ser enano. Ah, caray. Le digo, bueno, si usted tiene duda del que le hizo el primer estudio, vaya y busque que le haga otro. No, dice. Yo quiero saber qué hago. O me hago una interrupción del embarazo ahorita para no darle vida a un ser que va a sufrir en el futuro, o me espero hasta que termine mi embarazo y creer en ese ultrasonido. Bueno,
le digo, bueno, esa es una respuesta que solamente usted la puede tener. Claro. Pero si usted tiene alguna duda, vaya y hágase otro ultrasonido. Como a los 7 días me vuelve a llamar y me dice, corroborado el ultrasonido. Ahorita me voy a Chiapas para que usted me interrumpa el embarazo. Señora, le digo, no es tan fácil. Sí, es cierto, no es así no de es sencillo. tan fácil porque ese bebé ya tiene 5 meses y medio, va a necesitar incubadora porque van a ser vivo. ¿Qué hacemos con ese bebé? Ese va a ser problema de usted. Yo nada más quiero solucionar el mío y usted soluciona el tuyo. ¿Cómo lo ve, doctora? ¿Ah? No, pues es que no es así de sencillo. Estamos hablando de una vida. Y estamos hablando no solo de la vida del feto, sino también de la vida de la madre. Se pone en riesgo también la vida de la madre con una interrupción en un embarazo, pues ya prácticamente más de la mitad, ya tiene 22 semanas. 22 semanas. Un poco más allá de la mitad. Entonces, precisamente esa es la utilidad de estos estudios. Poder detectar anomalías de manera temprana para poder tomar decisiones que sean seguras para la madre y que también vayan en beneficio del bebé, ¿no? Bueno, comencemos el tema, porque esa ya era una pregunta que que me lo traía yo en la punta de la lengua, ¿no? Sí, no. Es que ese es el objetivo de estos estudios. Como en todos los protocolos de estudio, tanto de imagen como de otras áreas, es la detección temprana. Siempre es la detección temprana para poder tomar decisiones bien pensadas y calculados los riesgos, claro. Ahora, dice ella, la pregunta, ¿qué tanto de falla puede tener el que lo está haciendo? Ah, claro, el riesgo de falla siempre va a existir. Somos seres humanos, ¿no? Siempre y cuando el ultrasonido se realice en la etapa o en las semanas que se recomiendan, que se haga con un equipo de calidad o de alta gama y también por una persona que esté entrenada en el tema, pues el riesgo de error es mínimo. No podemos decir que no hay errores, que va a ser 100% seguro, pero el error es mínimo. Podemos confiar en ese tipo de estudios. Ok. Bueno, pues iniciemos el tema, el programa es suyo, nada más tenemos 40 minutos que se nos van a acabar luego. Ok, pues bueno, me invitaron para hablar del ultrasonido genético. Les digo que podríamos llevarnos toda la semana solo con eso, pero vamos a tratar de resumir lo importante en estos 40 minutos, ¿no? El ultrasonido genético está indicado para realizarse entre la semana 11 y la semana 13.6 de embarazo, siendo lo ideal arriba de la semana 12. Aún cuando se puede hacer desde la semana 11, preferimos llevarlo a la semana 12 para tener un poquito más de tamaño en el feto y poderlo revisar con mayor detalle. Las indicaciones o la utilidad de esto es confirmar, primero que nada, la viabilidad del embarazo. ¿A qué me refiero con viabilidad del embarazo? Es decir, que corroboremos que dentro del útero existe un saco gestacional, que en ese saco gestacional va a haber un embrión y que ese embrión va a tener actividad cardíaca. Eso significa viable. Entre la semana 10 y la semana 13.6, eso sería un embrión o un embarazo viable. 2, calcular la edad gestacional. ¿Por qué es importante calcular la edad gestacional? Porque muchas veces no conocemos la fecha de última regla, porque a veces tienen periodos irregulares, porque a veces están en lactancia y se superpone el embarazo con la etapa de lactancia y no supieron en qué momento quedaron embarazadas. Entonces, más adelante, al evolucionar el embarazo, al llegar ya a la etapa final del embarazo, entonces ya no sabemos exactamente cuántas semanas tienen, si el peso del bebé es adecuado para la edad, si hubo un retraso en su velocidad de crecimiento o si creció de acuerdo a lo que se esperaba. Entonces, por eso es muy importante este estudio para calcular la edad gestacional. Vamos a medir desde la cabecita hasta las nalguitas del bebé y va a ser la medida más exacta, va a ser el cálculo más exacto en esta edad porque el bebé está pequeñito, se puede medir mejor y todavía no ha influido ningún factor externo en el crecimiento de este bebé. Ahora también el último punto es revisar el desarrollo inicial del bebé, es decir, que las estructuras... Voy a parar un poquitito ¿Sí, ahí. sí?
porque un factor externo, me acordé de la famosa pastilla Post-Day. Ah, sí, también. La Post-Day no lo mata al bebé. No, claro. Desprende la placenta, pero le puede producir algún problema cardíaco, algún problema eléctrico al bebé. Hasta donde sé, esa pastilla se puede tomar en las primeras horas después de haber tenido la relación sexual, no Ajá. cuando ya el bebé Ya está formado. claro. Ok. Bueno, Sí. sigamos. Ok. Bueno, vamos a revisar las estructuras básicas como son el cerebro, el cráneo, columna, corazón, las extremidades y la pared abdominal. Esta es una tabla de uno de los extractos de un artículo de la ISUOC, que es el órgano internacional de ultrasonido en ginecobstetricia. Y estos son todos los puntos que se tienen que revisar en ese ultrasonido. Vamos a desglosarlos pues de la manera más sencilla en estos 40 minutos. ¿Me podrían pasar la siguiente? Muy bien, aquí estamos. La primera parte que vamos a analizar en el ultrasonido va a ser la cabecita del bebé. En esta parte de aquí arriba pueden ver que está el cráneo, lo estamos viendo de un corte axial, es decir, como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Estamos viendo las partes básicas de ese cerebro, que son los tálamos y la línea media, es decir, que se está dividiendo el cerebrito en derecho e izquierdo. Ese es un punto importantísimo, que podamos diferenciar dos hemisferios. No podemos ver más detalle porque todavía está en ese proceso, pero sí ya deben de estar los dos hemisferios. De este lado, de ese lado ya podemos ver donde dice tálamos, es la parte central de ese cerebrito que también ya debe de estar formada. Y en el extremo de la pantalla pueden ver algo que dice fosa posterior y vemos varias letritas con varias imágenes como en escalón, varias imágenes negras como en escalón. Esa es la división posterior del cerebro en una etapa temprana. Podemos ver, la T significa tálamos, la TE significa tallo del encéfalo, la TI translucencia intracraneal, CM cisterna magna y PN pliegue nucal. Estas son las estructuras básicas que debemos de tener hasta las 13 semanas. Si observamos esto, sabemos que la probabilidad de que exista una malformación en el cerebro es baja, es mínima. Y si desde este momento encontramos o observamos alguna alteración o que estos escaloncitos o que estas imágenes no están, ya sabemos que más adelante vamos a tener anomalías o malformaciones graves, síndromes graves. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí estamos viendo la carita del fetito. Estamos hablando que es un fetito de 13 semanas que mide aproximadamente menos de 9 centímetros. Y ya desde este punto podemos identificar algunas estructuras que son esenciales. Por ejemplo, ven una parte que dice cristalinos y hay dos flechitas, una blanca y una amarilla. Están señalando unas rueditas de color blanco sobre un fondo oscuro. Esos se llaman cristalinos y es una parte que va en el interior del ojo. No podemos ver los ojos como tal, pero si vemos esos cristalinos, sabemos que ahí se están formando los ojitos. Y si no encontramos cristalinos, sabemos que probablemente no se vayan a formar o que vaya a existir una malformación grave a nivel de los ojos. Si pudiéramos mover mi recuadro hacia el otro lado, por favor. La donde está el hueso nasal. Bien. Exacto. Esta es la otra parte importante de la carita del bebé. Aquí estamos viendo, dice H nasal, significa hueso nasal. La parte de abajo dice maxilar y la más inferior dice mentón. Estas son las tres estructuras básicas en la carita del bebé que debemos encontrar. Debemos observar bien ese perfil. Si identificamos el perfil e identificamos esas estructuras, igual, la probabilidad de que tenga una malformación del labio paladar hendido va a ser baja. También existen síndromes como el síndrome de Down, donde no encontramos hueso nasal. Entonces, ya desde ahí podemos empezar a tener indicadores que vamos a ir sumando a lo largo del estudio para poder llegar a una conclusión. O no hay hueso nasal o es más pequeño. Exacto. O no hay hueso o es muy pequeño. Pero en la mayoría de los artículos hacen referencia a que no hay huesito nasal.
Y sobre lo de la translucencia ahorita nucal. vamos para allá. Bueno. Sí. Hay una imagen ahí que me gustó que parece una mariposa. ¿Eso qué es? ¿Podemos regresar a esa imagen anterior? A ver, ¿pueden ser los plexos coroideos? Y hay una con los tálamos que hace como una especie de flecha. Yo Exacto. le digo que es la flecha de Robin Hood para proteger Derecha, a los izquierda. pobres. Sí. Sí. A ver, ¿nos podríamos dar la imagen anterior? Ahí está. ¿Sí podemos mover mi recuadro? Sí. Donde dice tálamos. Esa es la flecha de los tálamos. Exactamente. Sí. Ya se pasó. A ver. Ajá. Ahí está la mariposa. ¿Dónde está la hora? Esa mariposa dice, ¿dónde está la hora? Sí. Esos son los plexos coroideos. Esos plexos son unas estructuras que van dentro de las cavidades del cerebro. Hay unas cavidades que se llaman ventrículos y dentro de los ventrículos van esos plexos coroideos. Son los que forman el líquido cefalorraquídeo y son los que van a irrigar el cerebro. Tenemos que ver que esos plexos ocupen 3/4 partes de la cavidad. Si ocupan menos de 3/4 partes, estamos hablando de que el ventrículo está muy grande y nos está dando señales de alerta de ventriculomegalia o de hidrocefalia más adelante. La hidrocefalia es cuando va creciendo la cabeza Cuando del se bebé, llena de líquido. cuando ya nace, ¿no? Así O es. antes de nacer. Antes de nacer también. ya podemos verlo y Sí. desde aquí ya podemos tener Ya una idea, alerta, una una alerta, alerta, exacto, sí. de que probablemente se desarrolle alguna malformación que produzca una acumulación de líquido en la cabecita del bebé. Hace unos años yo oí hablar, por ejemplo, las operaciones dentro de la matriz. Ah, sí, claro. ¿no? Pueden hacerle ya punciones hacia el cerebro para quitarle líquido, no le estén haciendo más daño al sistema nervioso. Sí, hay algunas cirugías donde ya pueden hacer derivaciones y corregir algunas malformaciones in útero. Eso todavía es una ciencia que está en crecimiento, que está en evolución. Es algo pues relativamente nuevo, ¿no? Que está todavía perfeccionándose. Porque supuestamente lo estaban haciendo en Querétaro. En Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México. Sí, porque para eso no, que nos sirva, ¿no? Si ya tenemos una medida preventiva, oye, tu bebé está empezando a llenarse de agua su cabeza, pero en tal lugar en Monterrey existe la posibilidad de que le hagan una microcirugía, pero con muchos riesgos también, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que vemos es riesgo-beneficio, ¿no? Si el riesgo supera el beneficio, pues ahí la dejamos. Pero si el beneficio es mayor que el riesgo que se va a correr con la cirugía, pues yo creo que vale la pena intentarlo. Claro. Como cuando falta la pared del abdomen. Exacto. La podemos operar más tranquilo. Sí, se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, sigamos con el tema. Vámonos con las imágenes. Ok. Bueno, esto es lo que me preguntaba usted acerca de los este es uno de los marcadores de síndrome de Down también y de algunos otros síndromes como la trisomía 13 y la trisomía 18. Estamos viendo los escaloncitos que mencionaba hace rato en la fosa posterior. Uno de esos escalones se llama translucencia nucal. Esta translucencia nucal debe medir menos de 3 milímetros. Si alcanza los 3 milímetros o lo supera, ya es un marcador de alto riesgo para trisomías. Puede ser 21, 18, 13 o algunas otras malformaciones en la fosa posterior, ¿no? Pero no hay posibilidades que la posición del bebé nos dé un marcador falso. Sí, pero eso es operador dependiente. ¿A qué me refiero? A la habilidad y a la experiencia que tenga el operador. Hay unos marcadores específicos para saber en qué punto lo vamos a medir. Tenemos que ver todos los escaloncitos, tenemos que ver la punta de la nariz, el hueso nasal, la barbilla y parte del corazón, para saber que estamos en sagital exactamente a 90 grados y es ahí donde vamos a medir. No se mide en cualquier punto. Tienen que estar todos esos marcadores alineados para que podamos saber que la medida es correcta. ¿Y nos podemos apoyar del laboratorio para hacer un diagnóstico más certero? Sí, esos son los marcadores séricos maternos, que hay laboratorios especializados para ello y hay calculadoras especiales en internet donde se suman los valores que se obtienen del ultrasonido más los valores que se obtienen en el laboratorio.
Y mediante un análisis estadístico nos dan las probabilidades de los síndromes más comunes, que son 21, 18, 13, o sea, síndrome de Down, Edwards y el 18, perdón. Ya en ese análisis estadístico nos dicen, el tamiz es positivo para este síndrome, negativo para este otro y negativo para este, o negativo para todos, ¿no? Pero el laboratorio es especializado y le tengo que mandar el ultrasonido Claro. para que se apoyen, o nada más con la pura sangre. No. El laboratorio le va a pedir el ultrasonido genético porque en esta calculadora donde se obtienen el análisis estadístico se ingresan los valores que obtuve yo del ultrasonido más los valores que van a obtener ellos a partir de la sangre de la madre, se combinan los dos y entonces ya el análisis estadístico arroja todo este resultado, ¿no? Perfecto. Sigamos, porque ¿Sí? yo tengo dudas y tengo que adelante, preguntar. adelante. Oh, bueno, aquí está lo que mencionaba. Pues ahí podemos ver en esa imagen la punta de la nariz, la punta de la barbilla, la división de los escaloncitos posteriores y, bueno, ahorita me tapa el recuadro, pero ahí donde está el recuadro también podemos ver parte del corazoncito y entonces sabemos que estamos a 90 grados en una posición sagital y es correcto para medirlo ahí. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿seguimos? La columna. Es importante valorar ya desde este punto la columna, la integridad de la piel y la integridad de las estructuras óseas, ¿no? Es importante también mencionar que para poder valorar todo esto necesitamos equipos de ultrasonido de alta gama. Claro. Porque es como las carreras, ¿no? Tienes un buen coche, pero el piloto no es tan bueno. O tienes un piloto extraordinario, pero tienes un bochito. Entonces necesitamos un piloto que esté entrenado, pero también necesitamos un buen auto de carreras, ¿no? Para poder obtener una buena imagen y poder hacer diagnósticos completos. Que como en las carreras, que siempre esté en el primer y el segundo lugar, ¿no? ¿Sí? Que de ahí no baje. Exacto, ¿no? sí. Para que sea un diagnóstico más de certeza Sí. que de duda. Así es, con menor probabilidad de fallas. De fallas. Ujú. Sí. Ok, A sigamos ver, ¿qué con las más hay? imágenes. Ok, ahora vamos a valorar tórax y abdomen. Ya desde estas 13 semanas estamos hablando que si lo traspolamos a meses, porque para nuestras pacientes es más fácil verlo en meses que en semanas, estamos hablando de un bebé de menos de 3 meses. Y ya desde este punto podemos valorar todas estas estructuras de las que hemos hablado. Y estas que estamos viendo ahorita en pantalla. Ya podemos ver si el corazón está en su sitio correcto, si el hígado, el estómago, el intestino y la vejiga están presentes y están en su sitio correcto. No solo vemos que estén presentes, sino que estén adecuadamente localizados. No podemos ver que estén completamente desarrollados porque para esta edad todavía falta el proceso de diferenciación. Pero ya desde este punto podemos ver que si no están en la posición correcta o hace falta alguno, sabemos que más adelante va a haber una malformación severa o un síndrome asociado, ¿no? Perfecto, ahí me llama la atención, pero es por el corte, ¿no? El corazón, normalmente son 4 cámaras, pero vamos a ver en qué tiempo de las semanas lo podemos ver ahorita que regresemos de este corte. Estamos hablando del ultrasonido genético, algo importantísimo que hay que hacer desde el inicio del embarazo, de las primeras 6, 8, 12, 14 semanas, para valorar qué pudiéramos encontrar, qué alteraciones puede tener nuestro bebé, para que sobre eso los médicos vean el especialista que vaya a necesitar en el futuro. Seguimos con la doctora Excel sobre el tema de segundo trimestre. Creo que ahí vamos. No, me faltan unas cosas del primer. Bueno, seguimos con las imágenes del primer trimestre. Algo importante que me llamó la atención, ¿no? Dígame. Su promedio es de 3 milímetros la parte del Así cuello. La Si tiene menos de 3, no hay problema. No, siempre y cuando no hayan otros marcadores asociados. O sea, el hueso tabique, nasal, exacto. lo de las mandíbulas. Sí, el ducto venoso, la frecuencia del corazón, la integridad de la columna. Ah, esa ahí se me estaba olvidando. Ahorita que pongan la imagen. Desde el principio yo puedo ver las 4 cámaras del corazón. Ahí está la imagen.
Esa es un corte coronal del cuerpo completito del bebé. No es un corte de 4 cámaras, pero en algunas circunstancias, dependiendo del equipo, si es un equipo de alta gama, si es una paciente con una complexión normal o delgada, y de la habilidad del médico, sí se pueden ver un corte de 4 cámaras ya a partir de las 13 semanas. Ah, ok. ¿Y el ductus, para qué me sirve? Ah, ok. Por favor, Vamos, cambiamos la imagen. Bueno. ¿Le parece si primero vemos esto? Sí, Okay. nosotros sigamos, Bueno. sigamos. Aquí ya en esta imagen ya podemos ver los riñoncitos. Pero esta imagen es importante señalar que se tomó con un ultrasonido endocavitario o vía vaginal, no con el ultrasonido que es por la barriguita. El clásico, ¿no? Así es. Entonces, aquí hay una gran diferencia. El ultrasonido endovaginal nos da más información, nos da muchísimo más detalle. Claro que, pues sí, es incómodo y no está, pues, como aceptado de manera general, ¿no? Pero sí nos da más imagen. Ahí sí hay un detalle que a mí me llama la atención. Por ejemplo, lo que está de azul y rojo es el Doppler, ¿no? Sí, aquí estamos viendo las arterias umbilicales. ¿A las cuántas semanas del embarazo puedo yo utilizar el Doppler? Sobre todo en el corazón o en... Pasando las 10 semanas. Pasando las 10 semanas ya no hay ningún problema. Digamos que el riesgo es menor. Ah, ok. Pero ya lo podemos utilizar para evaluar todas estas estructuras. Sí. ¿Qué cosa es el Doppler, para que lo digamos así rápidamente? El Doppler es una técnica de imagen donde evaluamos la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo dentro de los vasos, arterias o venas. Perfecto. ¿Okay? ¿Podemos mover mi cuadro, por favor? Ok. Aquí estamos viendo la entrada del cordón en la pancita del bebé, que son esas líneas rojas y azules que están entrando en el círculo gris. El círculo gris es la pancita y las franjas azules y rojas son el cordón umbilical. Esto es importante revisarlo porque los intestinos se forman fuera de la cavidad abdominal y al llegar a la semana 12, la cavidad abdominal se cierra y se engloban a los intestinos dentro de la cavidad, pero en ocasiones esa cavidad no se logra cerrar y los intestinos permanecen fuera. Hay dos variedades, onfalocele y gastrosquisis, y por eso es importante corroborar que de la pancita solamente está saliendo el cordón y no hay intestinos, ¿no? La imagen del medio nos señala dos líneas azules que dice AUM, que es arteria umbilical y arteria umbilical. Debemos corroborar que hay dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Eso es como normalmente está formado el cordón. Si encontramos solamente una arteria y una vena, eso también es un indicador de algunas cromosomopatías o síndromes o variedades, alteraciones genéticas en los bebés. Entonces es importante ver que están las dos. Siempre en medio de las dos vamos a encontrar la vejiga. Es importante ver que esté la vejiga porque eso de forma indirecta nos dice que los riñones ya están funcionando. Si yo tengo una arteria y una vena... Me falta una arteria. Y me falta una arteria, ¿puede haber daño cardíaco? Sí, pudieran haber algunas enfermedades asociadas. Ajá. Entonces eso es importante también de ver. Sí. Al nacer puede tener problemas digamos, de falta de oxígeno. No precisamente eso, pero sí algunas enfermedades genéticas, de esas que son rarísimas. Algunos síndromes también están asociados con la falta de una de estas. Ok, sigamos con las imágenes, están muy bonitas, ahí están. La siguiente, por favor. Aquí está lo que me preguntaba usted hace un momento. El ductus. El ducto venoso. Este es otro marcador, es el que está en la parte baja de la pantalla, que parece que parecen como montañitas que les volaron los piquitos. Ese ducto venoso nos va a indicar de forma indirecta el funcionamiento del corazón. Si vemos que pierde esta forma y los piquitos van hacia abajo o por debajo de la línea de base, podemos sospechar que hay una malformación o algún problema cardíaco. La imagen de al lado que dice tricúspide es el latido cardíaco y también podemos identificar la forma, que son piquitos que van hacia arriba y hacia abajo, pero no deben de rebasar esa franja que tenemos ahí,
porque eso se llama reflujo y también nos indicaría que hay un problema a nivel del corazón. Estos son dos marcadores. Las dos imágenes de arriba son con Doppler. Y es aquí donde le decía que en algunos equipos y con ciertas características en la mamá podemos ya empezar a identificar el corte de 4 cámaras. En las dos barras que están de color rojo, ahí me está indicando que hay paso de aurícula a ventrículo de los dos lados, ¿no? Ahí me está indicando a mí que hay 4 cavidades. Y del otro lado, donde está una V en color azul, me indica que la salida de los vasos del corazón son normales. Entonces estos son los 4 marcadores que ya podemos encontrar en esta etapa temprana del embarazo. Y si alguno de estos está alterado, ya desde aquí sabemos que más adelante pues va a haber una malformación seria o un problema de riesgo en el corazón, ¿no? La pregunta de siempre de la mamá: oiga, doctor, pero usted si ya le está encontrando malformaciones a mi bebé, sale por lo mismo de la señora de Puebla. Sí, sí. Háganme un legrado, por favor, porque yo no quiero tener un hijo enfermo. Bueno, es una decisión complicada, pero pues vaya, está en su derecho la mamá de pensar en tomar esa decisión, ¿no? Porque es una decisión fuerte, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Es una decisión que cuesta trabajo tomar. Estamos aquí para apoyarlos, para darles toda la información y todas las herramientas para que puedan tomar una decisión en base a algo sólido, ¿no? Hace como 25 años había una señora que no se embarazaba y no se embarazaba, 10 años de matrimonio, y la mandamos a hacer unos estudios y resulta que tenía una hernia de disco que estaba comprimiendo el nervio y eso no dejaba que el útero trabajara como debe ser, tenía microabortos. Entonces decide el neurocirujano operarla y le empieza a dar medicamentos fuertes para el dolor y debería estar boca abajo, creo que como 2 meses por lo de la cirugía. Estamos hablando de hace 20 y tantos años. Llega borracho el borracho, tiene relaciones sexuales y la embaraza. Queda embarazada, va con el neurocirujano y le dice: oiga, doctor, dice, yo estoy embarazada. Sí, pero no lo puedes tener por este medicamento, por este medicamento, por este otro medicamento. Vete y que te hagan una extracción. Va conmigo y me dice: me manda el neurocirujano a esto, pero yo no quiero la extracción. Yo quiero que me den mucho ácido fólico, dice, para que mi bebé salga bien. Le digo yo: es que tus medicamentos están demasiado fuertes. Tenía hasta derivados de la cocaína, ¿no? Sí. Le digo: pero es tu decisión, sigamos adelante, ¿no? Y lo fuimos controlando el embarazo, todo hasta donde iba bien. Y se hizo una cesárea a los 8 meses, 1 semana. Se tuvo que hacer en el Seguro Social por cualquier cosa. Ahorita la chamaca tiene 25 años, mide como unos 75 y hermosa la mujer. O sea, fue una buena decisión, ¿no? Sí, así es. Sí. Me refiero a que estas técnicas de imagen están para proporcionar información para que, basados en esa información, puedan tomar una decisión bien pensada. Claro. Y no se avienten un volado. Un voladito. Así es. Bueno, sigamos porque nos vamos atrasando. Bueno, tenemos que ver que hay 2 piernitas, 2 bracitos, 2 manitas. Tenemos que ver también que están 3 partes. Aquí podemos ver las piernitas, que está el muslo, la rodilla, la pierna, los pies. Y del otro lado vemos codo, brazo y mano, que eso es lo que debemos de ver en esta etapa. Aquí todavía no podemos, bueno, en algunos casos sí podemos ver ya deditos, pero es muy complicado, es muy pequeño el bebé. Pero ya podemos ver bien las 4 extremidades. Siguiente. Los dedos de las manos, ¿no? Así es. La columna que habíamos mencionado, la integridad de la piel, la integridad de las estructuras óseas, pensando en mielo meningocelio o meningocele, que es la protrusión de la médula espinal fuera de la piel. A veces es muy difícil verlo a esta edad, pero podemos tener algunos marcadores o algunos datos de alerta. Si vemos algunas interrupciones en el hueso o en la piel, ya empiezan los foquitos de cuidado, cuidado, aquí puede haber un problema, ¿no? Irlo vigilando. Así es.
Si lo vamos vigilando, ¿cada qué tiempo podríamos hacerle un ultrasonido a esa columna? El siguiente estudio es el estructural o genético 2 entre la semana 18 Ahorita y la vamos semana a hablar 24. del estructural, que regresemos del corte. Bueno, pues soy la doctora Ishel Díaz Domínguez, soy médico radiólogo y estoy aquí hablando del ultrasonido genético para el conocimiento de todos. Algo muy básico, importante. Mi número de citas. El número de citas, sí, eso es importantísimo. La doctora, aparte de ser radiólogo, llevó el diplomado o curso especializado de materno-fetal, que es la que se encarga de ver lo genético y lo estructural. Vamos a hablar algo del estructural, algo importantísimo, el funcionamiento de la placenta, del líquido sí. y del cuello. Por supuesto. Veamos esa imagen. Pues bueno, valoramos la longitud del cérvix, el cuello de la matriz. Una longitud por debajo de 3 centímetros ya nos está diciendo alerta, cuidado, peligro, porque puede haber un aborto espontáneo, un parto pretérmino, un desenlace fatal para el producto, ¿no? Entonces es importante medirlo y estarlo vigilando. Un cérvix arriba de 5 centímetros es muy poco probable que tenga un problema de ese tipo, ¿no? Pero de 2,5 lo puede tener alguna chamaca de 15 años, 14 años que se embarazan también. Sí, pero debe de estar en vigilancia. Ok. Es de riesgo. Abajo de 3 centímetros, la edad que sea, hay que estar pendientes. De 5 que juegue lucha libre no pasa nada, ¿no? No importa. El líquido también es importante, tenemos que valorar el líquido. Ya desde el primer trimestre podemos empezarlo a valorar. Hay un marcador que se llama bolsa vertical mayor. De 2 a 8 es normal. Debajo de 2 es oligohidramio, es decir, un líquido escaso que no es el ideal. Y arriba de 8 polihidramios, es decir, un líquido en exceso que tampoco es ideal y que también nos está marcando algún problema, ¿no? En cuanto a la placenta, la ubicación. En este primer trimestre la placenta puede estar ubicada cerca del cuello de la matriz y todavía no lo consideramos como algo anormal. ¿Por qué? Porque todavía va a crecer el bebé, va a crecer el útero y esa placenta puede irse desplazando, puede ir subiendo. Entonces, no está todavía de manera definitiva en ese sitio. A partir de la semana 20 y hasta la 24 estamos como que en el inter. Es probable que esa placenta ya se quede ahí de manera definitiva. Pero si para la semana 24 esa placenta está sobre o al lado del cérvix, ya la llamamos una placenta previa. Y esa tiene mucho riesgo de desprenderse, de tener sangrados y de poner en riesgo la vida tanto del bebé como de la mamá. Entonces también eso es importante de valorar. Hay algo muy importante de la placenta. La otra vez me dice una paciente de Ocosingo, oiga doctor, dice, ¿qué tan de cierto es que mi placenta se metió en el músculo de mi matriz, lo cruzó y está agarrado del intestino? ¿Qué tan de cierto es? Le digo, véngase usted para que le hagamos primero otro ultrasonido para corroborar lo que le están diciendo, pero puede ser cierto. ¿Qué podemos opinar sobre eso? Bueno, esos son el acretismo placentario, así se llama esa patología, esa enfermedad. Esa la podemos encontrar sobre todo en mujeres que han tenido cirugías cesáreas, sobre todo aquellas que llevan más de 2 cesáreas, y han tenido periodos intergenésicos cortos, es decir, ha pasado un año o menos de un año entre un embarazo y el otro. 40 días. Exacto. Han sido cesáreas o han tenido algún otro tipo de cirugía a nivel del cérvix o de la matriz, y entonces esa placenta generalmente está inserta baja o cerca del cuello de la matriz, y los vasitos sanguíneos de la placenta crecen de forma anormal, atraviesan el músculo e incluso pueden llegar a órganos pélvicos. Es una condición grave, rara pero grave, porque puede producir una hemorragia severa, puede dejar implantes de la placenta en los órganos que más adelante pudieran actuar
como una especie de actividad tumoral sin serlo, ¿no? Ese dato que estamos viendo ahorita ha sido causa de demandas, porque hay pacientes que nunca se han hecho un ultrasonido. Sí, es cierto, terrible, pero sí es cierto. Vive, por ejemplo, en una población de 400 habitantes y ahí lo está atendiendo una partera que al final le cuenta, la partera quiere apurar el parto y le empieza a inyectar oxitocina para que sean más rápidos los dolores. Sí. Entonces, todo el proceso del parto se echa a perder, ya no abre el cuello, viene de emergencia, se le realiza una cesárea y el médico se encuentra con el panorama de que está la placenta, está un útero que está completamente contraído y le empieza a sangrar por todos lados y se le muere la paciente. ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa de la paciente? ¿Fue culpa del tiempo? ¿Fue culpa por un ultrasonido? Bueno, aquí hay varias responsabilidades. La primera es que debe llevar un control prenatal, toda mujer embarazada debe llevar un control prenatal con un médico. Si no acudió a un control prenatal con un médico, ya ahí hay una primera responsabilidad sobre la madre como paciente. La partera, tengo entendido que llevan cierta cursos, capacitación en los centros de salud y deben saber que no están capacitadas para manejar medicamentos. Pueden manejar ciertas cosas, pero no medicamentos. Entonces también esa es otra responsabilidad, de no saber hasta dónde está su papel y hasta dónde deben de informar a la paciente que deben acudir con alguien especializado, ¿no? en ese tema. Y bueno, el ultrasonido, en todos los controles prenatales está un punto donde dice ultrasonido primer trimestre, ultrasonido de segundo trimestre y de tercer trimestre. Son 3 por lo menos que deben de haber en todo el transcurso del embarazo. Entonces, si la paciente va a control prenatal, seguro le van a pedir un ultrasonido. A la fecha no hay un control prenatal en el cual no se pide un ultrasonido, ¿no? Sí. Ya es lo que comentábamos al principio, es parte del consultorio. Es parte del protocolo ya. O como el estetoscopio del consultorio, ¿no? Uh-huh. Por ahí nos comentan que nos falta una imagen. Sí, una. Que ver, a ver. Esta es importantísima también. Son las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las que llevan sangre, por así decirlo, de la mamá hacia el útero, la placenta, el bebé. Estas arterias uterinas van a desarrollarse o van a tener una mayor actividad con algunas sustancias que libera la placenta. Entonces, esa es la relación que existe entre las arterias uterinas y la preeclampsia. Esas sustancias que va a liberar la placenta van a generar también alteraciones en el desarrollo de estas arterias, en la presión de estas arterias. Y cuando las medimos y nos dan un valor alterado, entonces ya comenzamos a pensar que esa paciente va a tener un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es la presión alta durante el embarazo. Todas las mujeres tienen riesgo de padecer preeclampsia porque pues en todos los embarazos hay placenta y la placenta se ha visto que de alguna manera está involucrada en el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, si todas las mujeres tienen el riesgo, ¿cómo podemos saber quiénes tienen más riesgo y quiénes tienen menos riesgo? Es ahí donde entran las arterias uterinas, que medimos en los 3 ultrasonidos, el genético 1, el estructural y la flujometría Doppler o el último estudio que es el de bienestar fetal, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos recomendar algo porque se nos terminó el tiempo. Claro que sí. Un medicamento muy importante que recomiendan en este punto del primer trimestre es la aspirina. Es un medicamento accesible, de bajo costo y que tiene un impacto fundamental en esta enfermedad. ¿En qué parte del embarazo? ¿En qué mes del embarazo? Aquí entre la semana 13 y hasta la semana Siempre y cuando el 26, estudio nos diga que hay probabilidades de tener preeclampsia, o se lo damos ya como rutina. No es generalizado, es no para es un las pacientes. Para todos los días, no, es para las pacientes que se encuentran con un riesgo elevado o con estas arterias que tienen una presión elevada. Y ojo, muy importante, si le van a hacer una cesárea, ¿a qué determinado tiempo se tiene que quitar la aspirina?
No recuerdo bien el dato, creo que es antes de la semana 26 que se debe de suspender el uso de la aspirina para que no genere otros problemas a nivel cardíaco del bebé. Ok, pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Como dijo en un principio, podemos pasar horas y horas y horas, sí, porque nos falta todavía el estructural, nos falta todavía ver el retardo del crecimiento intrauterino. Encantada de venir el día que usted me invite. La pérdida de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por nosotros, por estar acá con nosotros. Le agradezco y algo mucho. muy importante, el avión que lo trajo ya se fue. Así que nos vamos a tener que ir en colectivo. Veamos la reflexión del día de hoy. Si un embarazo quieres planear, ácido fólico debes tomar y tus ultrasonidos no te deben quedar. Correcto. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Pero a las 7 de la noche, Chiapas al cierre con Indira Zabaleta, la mujer de oro. Gracias.